Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Julio Correas Cuadrillero y trabajo como profesor de tecnología en el Instituto San Isidro de Talavera de la Reina. Eh, Quisiera compartir con vosotros una clase que he dado a mis alumnos de primero de bachillerato de Ciencia y Tecnología en la asignatura que les imparto, que es Tecnología e Ingeniería 1. Me gustaría compartirla con vosotros porque, bueno, el tema de la sostenibilidad es muy importante y yo creo que se habla excesivamente de ella en los medios de comunicación, pero sin embargo no se cuenta casi nada de la verdad que hay detrás de esta palabra, ¿vale? Eh, bueno, ahora os explicaré un poquito luego mi forma de ver y lo que me gustaría que supierais acerca de esto. Bueno, antes de empezar con la presentación, quisiera leer un pequeño fragmento de un poema de Francisco de Quevedo, que dice: pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, y si al alma suya el toca, esconderla es necedad. ¿Por qué he puesto esta frase? Pues porque lo que os voy a contar ahora, mi verdad, no digo que sea la verdad absoluta, es mi verdad, pero yo creo que está bastante más próxima a la realidad que la que escuchamos en los medios de comunicación, ¿vale? Eh, es bastante amarga y tengo la necesidad de echarla, de soltarla para que se sepa. No sé si como desahogo o sin demasiada esperanza en que esto vaya a recalar, porque la verdad no la queremos escuchar, sobre todo cuando no nos conviene. Bueno, antes de empezar, también quiero leeros unas frases que os he escrito, que son de sentido común, pero es verdad que muchas veces el sentido común lo obviamos bastante. La primera es: nos guste o no, la realidad es la que es y no la podemos cambiar. No la podemos cambiar. Podemos intentar mejorar el futuro, eso sí, pero el pasado ya no podemos modificarlo, es inamovible. No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Esto seguro que lo hemos escuchado todos muchísimas veces. No querer ver la realidad no va a mejorarla. Esto muchas veces lo obviamos, lo ignoramos, pero es que es de sentido común. No podemos hacer siempre lo que hace o lo que dicen, yo no sé si es verdad, que hace los avestruces, que cuando viene el peligro esconden la cabeza y como ya no ven el peligro, pues ha pasado el peligro, ya no forma parte de la realidad. Bueno, nosotros estamos haciendo eso. Desear que pase algo no implica que vaya a suceder. A mí me gustaría, bueno, iba a decir una cosa que quizás no conviene, vale. Me gustarían ciertas cosas que no se van a cumplir. Un tumor cancerígeno solo tiene un objetivo: crecer, crecer sin parar. El capitalismo se basa en crecer, crecer cada año sin parar. Como veis, son bastante similares. Por ello, ambos, cáncer y capitalismo, pues son igual de dañinos, tanto para nosotros como para el resto de seres que nos acompañan. El futuro, o sea, perdón, en un mundo finito, crecer indefinidamente, obviamente es que de sentido más que común es imposible. Igual que yo tengo aquí una botella de la cual voy pegando sorbitos, pues al final me quedo sin botella. Pues dentro de la Tierra hay unos depósitos de todo tipo de materiales, de recursos energéticos, no energéticos, que son limitados y que vamos tirando, tirando y cada vez hay menos y al final, antes o después, no digo que vaya a pasar mañana, pero antes o después vamos a quedar sin ellos, entonces tendremos que apañarnos con la fuente de energía renovable, aquellas que son inagotables, nos llegan a través del sol, etcétera. Bueno, esto me gustaría dejarlo claro también por si acaso alguien es muy propenso se vaya a agobiar. ¿A quién no va dirigida esta presentación? Pues a aquellos que, en el caso de tener la desgracia de sufrir una enfermedad grave, pues no quieren ser informados de su diagnóstico, quieren morirse sin saber lo que tienen. Yo no soy de esas personas. A mí me gustaría el día uno saber mi diagnóstico para poder tomar medidas e intentar curarme. Es mi forma de pensar. Y bueno, ahora ya sí que
pongo aquí el índice de las cosas que voy a tratar. Primero voy a hacer un pequeño balance de energía primaria en España y en el mundo. En 2023, el último informe que tenemos de la Agencia Internacional de la Energía y por ahí otras entidades que publican los datos cada año. La evolución del consumo energético mundial durante los últimos 200-300 años, es decir, el periodo de industrialización, el impacto ambiental producido por el ser humano durante este periodo, qué significa la palabra sostenibilidad, en qué grado es sostenible la sociedad actual. Esto ya es un poco más opinión, pero tampoco es opinión, es analizar datos y ya está. Justificar mi punto de vista, aquí me voy a extender bastante, y luego propuestas para hacer más sostenible la sociedad futura, voy a intentar aportar algo. Vale, empiezo por el balance de energía, consumo de energía primaria en España. Como veis, el petróleo ocupa la mayor parte, casi el 45%. Luego el gas natural, el carbón afortunadamente se queda en el 3% y la energía nuclear en el 12,7%. Si sumamos, bueno, el resto son energías renovables, solar, eólica, hidráulica principalmente. Si sumamos todas estas fuentes, como veis, ocupan mucha porción del quesito, pues suman un 84,6%. Es decir, las energías que se van a acabar un día, mañana, pasado, el año que viene, dentro de 500 años, no lo sé, da igual, se van a acabar. A nivel histórico, dentro de 4 días. A nivel nuestro, de nuestra vida, pues a lo mejor no. Pero pensando en el futuro, se van a acabar. Entonces tendremos que apañarnos con esta porción de quesito. Si hablamos de energía secundaria, por si alguno no lo sabe, es la energía primaria ya transformada, apta para consumo en las casas, comercios, industrias, etcétera. Por ejemplo, la electricidad no es una fuente de energía, es un vector energético que utilizamos para hacer llegar a nuestras casas pues, todas las energías, el petróleo, el gas natural sobre todo, el carbón y las renovables. La energía del viento nosotros no la utilizamos en casa, la utilizamos la energía eléctrica producida a través del viento. La energía hidráulica les sucede lo mismo. Bueno, la energía eléctrica que utilizamos, hoy prácticamente no podríamos vivir sin electricidad, todo parece que está electrificado, pues simplemente estamos consumiendo un 24,7 y esto no cambia mucho de unos años a otros. 24, 25, 23 cada año. De la energía que consumimos es eléctrica. El resto, pues petróleo, gas natural, carbón poco, afortunadamente, y ya está. De esa porción de quesito que os he dicho de energía eléctrica, ¿cómo la obtenemos? Pues una parte importante con gas natural, las centrales de ciclo combinado que llaman. Unas poquitas de petróleo, algunas de carbón, las nucleares, que son en torno al 20%, siempre rondan por ahí. Bueno, luego ya la hidráulica, que antes era muy importante, era la principal renovable, ahora ya la ha superado la solar con un 12% frente al 7 y pico, y la eólica, que es la que se ha expandido últimamente muchísimo, con un 21,5%. Si sumamos todo las no renovables, pues nos suman 56%. Es decir, que dentro de la energía eléctrica que consumimos, pues un 44% es renovable, el resto seguimos tirando de los combustibles fósiles. Vale, pasamos a energía primaria, pero a nivel mundial. Al final el balance de renovables no renovables varía poco, empeora un poquitín, ahora lo vais a ver, pero varía poco. Lo que sí que ha subido mucho, como podéis observar aquí, es el carbón. A nivel mundial el carbón es exagerado, es un 26,5%, una barbaridad. Para ser un combustible tan sumamente contaminante, dañino para el medio ambiente, pues estamos utilizando muchísimo y desafortunadamente vamos a durar mucho, porque los chinos, indios y tal están desarrollándose mucho y como no hay otras fuentes, pues están tirando mucho de carbón. Vale. El resto, pues más o menos podríamos decir que van parecidas. La suma, 85,3 frente al 84,6 me parece que era a nivel español. Es decir,
el, si pensamos esto es que es para echarse a temblar, ¿no? El, el 15% de la energía que utilizamos es de origen renovable, el resto es agotable. Ya podemos empezar a reflexionar un poquito. Vale, pasamos a la evolución de consumo energético a nivel mundial durante, bueno, 223 años, desde 1800 he puesto aquí. Como veis, al principio pues consumíamos muy poquita energía. A partir de 1985, de 1850, cuando ya se descubre la máquina de vapor y tal, aquí a finales del siglo XVIII, XIX, bueno, se descubrió a finales del siglo XVIII, pero empieza a utilizarse un poco ya en el siglo XIX, pues empieza a crecer, llega a 1950 después de la Segunda Guerra Mundial y ¡bum! Esto empieza a crecer de forma bestial. Para que se vea un poco de lo rápido que crece esto, en la siguiente transparencia voy a ampliarla un poquito. Ah, no, 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 todavía no, todavía no, todavía no. He sacado de esa tabla unos cuantos años y tal para, bueno, que a mí me han interesado para que veáis un poquito, ¿no? En 1800, por ejemplo, el consumo de energía total era. La unidad me va a dar un poco igual porque son cantidades tan ingentes que, bueno, que pierde un poco la noción de la magnitud. Yo no sé cuántos son, si 5.000 teravatios hora son muchos o son pocos. Obviamente son pocos, pero quiero decir que no es una unidad que en una magnitud tan grande no la utilizamos. Quiero que os quedéis con el valor numérico, ¿no? 5.600. Y bueno, obviamente, solo utilizamos prácticamente la biomasa. Ya empiezan a utilizar un poquito de carbón, nada, pero muy poquito, un 10%. Uy, un 10%, mucho menos, nada. Pasan 50 años y de 5.600 ha pasado a 7.700 y pico. Seguimos utilizando biomasa. Bueno, biomasa se refiere básicamente, y más en esta época, a leña. Ya está, leña directamente extraída de los árboles y un poquito de carbón. 7.000 y pico, como veis, no ha subido excesivamente. Pasamos a 1900, 12.000. 12.000, bueno, ya empezamos a utilizar un poquito aquí buen aceite, se refiere al petróleo, ¿vale? Oil, lo han traducido como aceite, y un poquitín de gas, muy poquito, estamos empezando, pero muy poco. Si os dais cuenta, de 1800 a 1900, pues se ha duplicado el consumo de energía, un poquito más que duplicado. 1940, 22 frente a 12, prácticamente duplicado. Antes, en 100 años, del 800 al 900, duplicamos. Ahora, en 40, del 900 al 940, duplicamos. Ya empezamos a utilizar otro tipo de fuentes renovables, tal. De 1940 a 1960, casi duplicamos. O sea, si de aquí a aquí han pasado 100 años, de aquí a aquí han pasado 40, de aquí a aquí han pasado 20. Y hemos vuelto a duplicar. Del 60 al 82, 40, 82, volvemos a duplicar. Es decir, esto es duplicar, duplicar, duplicar y duplicar. Como comprenderéis, no se puede duplicar eternamente. De 1982 al 2023, volvemos a duplicar. Es verdad que ahora han pasado 41 años. 100, 40, 20, otros 20, ahora vuelven otra vez a los 40, pero bueno. Me da igual que sean 20, que sean 40, que sean 50. No podemos estar continuamente duplicando porque ahora os voy a contar una cosilla para que veáis un poco qué es una curva exponencial. Aquí es donde sí que os muestro lo que os decía de como que expandir esto en mucho, hacerlo más ancha la tabla. Ya nos hemos ido 10.000 años para atrás. Bueno, 10.000 años aquí. No, aquí. 10.000 años que no se ve bien. Vale, 10.000 años para atrás. Si os dais cuenta, pues no consumíamos nada, prácticamente nada. Llega 1850, como os he dicho, 1950, perdón, final de la Segunda Guerra Mundial y ¡bum! Crecemos de forma vertical. Esto ya nos da un poco la idea de que esta línea no puede seguir en vertical eternamente. Pues mira, llega al final del. Me salgo. Pues esto es lo que nos va a pasar, que nos vamos a salir.
Esto es en cuanto a población y esto es en cuanto a producción, a consumo de recursos. Como veis, van paralelos, o sea, las curvas van paralelas. Sin consumo de energía y de recursos no puede crecer la población, es obvio. Porque la energía al final es producción de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se ve un poquito esta curva que también asusta un poco. Vale, ahora quería hablar un pelín solo de la Agenda 2030, que yo creo que ya sabemos todos en qué consiste, seguro que hemos oído hablar de ella. ¿eh? Su objetivo al final es un poco la eliminación de los combustibles fósiles con el fin de que en el año 2030, me parece que es, pues no haya subido la temperatura 1,5 grados respecto a la era industrial, que se considera 1900, 1900 y pico. Vale, tiene 17 objetivos que tampoco os voy a comentar, pero sí que os he puesto aquí el séptimo. Bueno, la Agenda 2030, los 17 objetivos, si los paráis a pensar, pues eliminación de la pobreza, trabajos dignos, etcétera, 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 son todos estupendos, son todos estupendos. En la teoría es genial, excepto uno, podríamos decir, que es el 8, yo creo, que es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Utilizan mucho la palabra de sostenible y sus derivados. En pleno empleo, ¿quién no quiere pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos? ¿Quién no quiere estas cosas? Todo el mundo los quiere, excepto lo de crecimiento económico sostenido. Dice, la recuperación económica mundial continúa pero lentamente. ¿Qué significa lentamente? Pues mirar que este año, el 2021, ha crecido solo a un 5,2%. Es muy poquito. En 2022 solo creció el 2,2%. En 2023 la economía solo crece el 1,4%. Y en 2024 está previsto que crezca un 1,6%. Esto es poquísimo, tú verás. Es poquísimo. Para el capitalismo que crezcamos al 2% es casi, es lo mínimo, mínimo que puede consentir. Ahora vais a ver qué significa crecer al 2%. Si crecemos solo, entre comillas pongo solo, al 2% anual, pues dentro de 35 años, que puede parecer mucho, pero a nivel histórico es un segundo. Es decir, en 2058, pues necesitaremos el doble de energía otra vez. No sé si a lo mejor probablemente no estéis muy al día, pero ahora mismo ya estamos prácticamente al límite. Casi no somos capaces de extraer más energía. Pues dentro de 35 años necesitaremos el doble. Pero la cosa no acaba ahí, claro. Estamos por duplicar, pues dentro de 70, creciendo solo al 2%. Por debajo del 2%, la economía entra casi en recesión. Ya la gente, los mercados se ponen a temblar. Pues dentro de 70 años, es decir, en 2093, 2 segundos a nivel histórico, pues necesitaremos 4 veces nivel de energía, la energía que consumimos en 2023. Bueno, no sé qué os parece eso, pero a mí me va pareciendo ya algo casi imposible. Para que entendáis un poco qué es eso de duplicar y duplicar y duplicar, os he puesto la leyenda del tablero de ajedrez y los granos de trigo. Aquí en internet está publicada, no voy a entrar en ella, os la cuento así muy por encima, muy rápido. Bueno, es un rey, se habla de un rey que perdió a su hijo en la batalla y entró en una profunda depresión, no era capaz de salir de la depresión y bueno, un plebeyo por ahí llegó, pidió audiencia al rey, se la concedió y le presentó el juego del ajedrez. Le enseñó a jugar, el rey le gustó, se vició, jugaban todos los días y bueno, se le olvidó un poco la depresión, se convirtió otra vez en un rey feliz. Y entonces le dijo al plebeyo este, pues mira, me has salvado la vida, quiero concederte, agradecerte lo que has hecho por mí y quiero que me pidas un deseo, soy muy poderoso, puedes pedir lo que quieras que te lo voy a conceder. Y entonces, ya que estamos con el ajedrez, pues el hombre este le dijo, pues mira, te voy a pedir que me des por la primera casilla un grano,
un grano de trigo. Por la segunda, el doble, 2. Por la tercera, el doble, 4. Por la siguiente, 8, 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente hasta las 64. Y el rey se enfadó un poco. El rey se enfadó un poco porque dijo, a ver, que estás despreciando mi poder, que soy muy poderoso, me estás pidiendo una miseria. Y le echó, prácticamente le echó y le dijo, vente mañana que te lo tenemos preparado. Y entonces, al día siguiente, pregunta el rey a sus súbditos y tal, ¿habéis dado a este hombre lo que pidió, el trigo? No, no, su majestad, todavía no sabemos cuánto le tenemos que dar. Bueno, vale. Al día siguiente, la misma historia. Al otro, la siguiente, la misma historia. Y ya el rey se enfada, dice que vamos a ver, que quiero que saldar mi deuda con este hombre. Quiero que se lo deis. En fin, ya terminan de echar las cuentas y tal. Y van a buscar al rey y le dicen, Su Majestad, no tenemos trigo suficiente en el reino para poder saldar la deuda. Y bueno, ahora ya en esta página se echan cuentas y seguramente no os podéis imaginar la cantidad de trigo que sale. Os la cuento yo, que no quiero extenderme mucho. Considerando las cuentas están hechas con la cosecha de 2014, que no creo que varíe tampoco demasiado de las de este año, necesitaríamos la cosecha de 1000 años, la cosecha mundial de 1000 años para pagar a este hombre. Solamente con 64 casillas, elevando de una a otra, duplicando de una a otra. Claro, vosotros decís de una casilla a otra, pero de una casilla a otra son 35 años, creciendo el 2%, de una casilla a otra, otros 35. Al principio no pasa nada, veis que no pasa nada. 1, 2, 4, 8, eso no es nada. Pero a medida que vamos avanzando, pues ¿qué va pasando? Pues que no se puede duplicar. Ya está, simplemente es tan sencillo como eso. Esto es un poco la explicación de la curva exponencial, que creo que es importante. Bueno, existe un estrecho vínculo entre la energía y el desarrollo humano. Hace 400.000 años la humanidad usaba únicamente su alimentación y el fuego. Entonces consumía como fuente de energía. Consumíamos aproximadamente 2.500 kilocalorías por habitante, que era la energía de supervivencia. Solo lo obteníamos de la alimentación. Hace 8.000 años empezamos a incorporar la fuerza animal, el viento y tal, algunas cosillas, y el consumo energético se multiplicó por 4. En los últimos 200 años, la industrialización, desde la revolución industrial, pues bueno, cada país ha evolucionado de una manera, pero bueno, se ha multiplicado España por 44, Estados Unidos por 110, China e India, yo creo que estos datos están un poco desfasados por 8. La media mundial se ha multiplicado por 18 y se duplica cada 20 a 40 años, entre 35 o por ahí, depende de lo que crezcamos. Entonces, obviamente, pues no hay disponible energía suficiente para que todos los habitantes de la Tierra pues, consuman y contaminen lo mismo que hacemos nosotros, los españoles. Peor aún, lo anterior es grave, pero esto es todavía peor. Si dispusiéramos de energía, imaginar que mañana surge una fuente de energía inagotable y tal, los efectos que produciríamos sobre el medio ambiente serían catastróficos. O sea, yo creo que el resultado sería peor, porque ya sabéis que hoy día, en fin, los daños que estamos haciendo son considerables. Vale, aquí os he puesto las edades del hombre. Hay 10.000 años antes de Cristo, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad del hierro, la edad del carbón, cuando ya empieza la industrialización, veis que la curva se va a empezar a empinar, la edad del petróleo, la edad de la nuclear, la edad actual, que podríamos decir que es la de la tabla periódica. Alicia Valero es una investigadora, ingeniera, investigadora, profesora de universidad en Valladolid. Tiene un libro que se llama Tanatia, donde analiza un poco los recursos materiales no energéticos y dice que estamos en la era de la tabla periódica, porque las fuentes de energía renovables, los aerogeneradores, las placas solares, los coches eléctricos y tal,
los móviles, los ordenadores y tal, utilizan tal variedad de recursos diferentes, de metales diferentes y tal, que lo llama la era de la tabla periódica. Y la siguiente era, pues no sabemos muy bien cuál va a ser. Lo que pasa es que esto ya sabéis que no podemos crecer eternamente. Entonces, hay muchos autores que dicen que la próxima era será otra vez volver a la edad de piedra. No sé si esto será verdad o no, espero que no. Pero si seguimos por la trayectoria, pues al final nos vamos a quedar sin recursos y sin recursos no podemos vivir. Bueno, punto 3, impacto ambiental que ha producido el ser humano durante este periodo de la industrialización. El tema de la energía lo controlo bastante, el tema de la biología no lo controlo tanto, pero bueno, las fuentes de las que me nutro creo que son bastante conocedoras del tema, ¿no? A ver, para medir la salud de la Tierra, los científicos han determinado nueve parámetros a medir. Y dicen, bueno, esas 9 son pues el cambio climático, la integridad de la biosfera. Hay algunas cosas que no sé exactamente qué incluyen dentro de ella, pero bueno, creo que esto es lo de la pérdida de ecosistemas y estas cosas. Cambios en el sistema terrestre, cambios en el agua dulce, los flujos biogeoquímicos, acidificación de los océanos, los aerosoles que vertemos a la atmósfera, la reducción de la capa de ozono, y luego incorporación de nuevas entidades, pues productos químicos, plásticos, fertilizantes, cosas de esas que que al final terminan en el medio ambiente, ¿no? Entonces dicen que con superar uno de estos 9 límites corre peligro pues la vida humana, nuestra vida, corre peligro si superamos uno de estos niveles, ¿no? Pues bueno, en 2023 es la última gráfica que han sacado, hemos superado ya 9, de esos 9 hemos superado 6. Con superar uno dicen que puede correr riesgo la especie humana, sobre todo la especie humana. Hemos superado 6. Yo creo que con esto lo dice todo, ¿vale? Aún así, seguimos. ¿Por qué se produce? ¿Por qué la salud de la Tierra es tan mala? Pues porque emitimos mucho dióxido de carbono, lo cual implica que incrementamos la temperatura del aire, de la tierra, del agua, de todo, ¿no? Entonces, en el año 1, pues como veis, bueno, en el año 1, los primeros 1950 años, pues emitíamos poco, la temperatura era más o menos estable. Llega 1950 con la industrialización, con el descubrimiento de los combustibles fósiles y empezar a explotarlos masivamente, pues la curva vuelve a ser exponencial y dirigida hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Vale? Las emisiones de CO2 y el calentamiento de la Tierra, pues ya sabéis que es bastante proporcional. Aquí ponen 1,2, debe ser antes de 2023, porque en 2023 ya estamos en 1,5. El objetivo de la Agenda 2030, esta que era 1,5 para 2030, ya no podemos alcanzarlo porque ya estamos por encima, pero bueno. La temperatura de los océanos el año 2023 fue un récord los 365 días del año. Vertidos contaminantes no hace falta mucho explicar. Con estas fotos a mí ya se me revuelven las tripas con ver esto. Estos vertidos a ríos, al mar, en fin. Deforestación, pues también se me revuelven las tripas cuando veo esto. Un bosque lo talamos. ¿Por qué? Porque necesitamos madera, por un lado para papel, por otro lado para quemar biomasa, por otro lado porque necesitamos tierras de cultivo para cultivar comida, para cultivar caña de azúcar, aceite de palma, lo que sea, para biocombustible, etcétera. Como comprenderéis, si seguimos así, pues todo esto verde se convertirá en marrón y al final, cuando viene una dana como el otro día,
La tierra se la lleva. La tierra que está despoblada se la lleva. La tierra que está con vegetación no se la lleva. Polución. Bueno, ¿qué os voy a decir de la polución? Las emisiones de los coches en las ciudades. Esto es un poco exagerado, pero vamos, si nos vamos a China seguro que es peor que esto todavía. Alteración del paisaje, las minas, esto luego al final se queda ahí. Una de las peores, de las más dañinas, pérdida de biodiversidad, alteración de los ecosistemas. Si fijáis en 1970, pues si comparamos con respecto a 1970, si consideramos el 100% en 1970, en 2023, creo que el 2023 o 2020, no sé cuál es el valor, ha disminuido al 70%, ¿vale? Desde 1970 hasta 2020. Hasta 2020 pone esta gráfica, esta es distinta, pero son similares. Se ha perdido el 70% de la biodiversidad. ¿Cómo se mide eso? Pues tú te sientas, te vas al campo, a ciertos puntos, obviamente, te sientas allí y te pones a contar, pues, aves de una especie, de otra, insectos de una especie, de otra, que ves. Por cada 100 que en 1970 pasaban, mientras tú estabas allí sentado, hoy en 2023, 24, pasan 30. Y eso no es porque no quieran pasar, es porque no las hemos cargado. Podemos seguir así. ¿Qué significa la palabra sostenibilidad? Pues según la RAE pues dice que es un adjetivo y que se puede sostener. La primera acepción. Segunda acepción, pues que especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Bueno, yo os he puesto aquí, podemos entender que una sociedad es sostenible pues cuando es capaz de satisfacer las necesidades del presente. Lo de necesidades es importante porque las necesidades son las necesidades. Quiero decir que muchas de las necesidades que pensamos que tenemos no son necesidades en realidad. Pero bueno, sin comprometer la capacidad, es decir, las necesidades de las generaciones futuras, de las futuras generaciones. Entonces vosotros pensad un poco si el nivel de vida que tenemos y pensar en la curva exponencial que os he hablado ya varias veces, si esto se va a poder mantener para las generaciones futuras. ¿En qué grado es sostenible la sociedad actual? Y ahora lo justifico. Pues si la economía crece permanentemente, como nos exige el capitalismo, que es lo que os he dicho, el capitalismo sin crecimiento no existe. Será otro tipo de funcionamiento de la economía. Pues ¿qué va a pasar? Pues que jamás puede ser sostenible. O sea, un crecimiento sostenible, vosotros pensáis, estáis en la habitación en que estéis, tirar una barra para adelante, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, al final llega al techo, ¿no? No puede crecer indefinidamente. Pues esa curva exponencial no puede crecer indefinidamente. El crecimiento sostenible es un oxímoron. ¿Qué es eso de un oxímoron? Es juntar dos palabras que son incompatibles. Entonces, crecimiento y sostenibilidad pues son incompatibles. Yo no puedo estar creciendo permanentemente de una manera sostenible. Por eso esto es una de las formas de engañarnos. A ver, el crecimiento sostenible es una... si miráis los objetivos de la Agenda 2030, pues viene a decir lo que acabo de decir yo con la puntilla de que permitiendo un crecimiento sostenible que no daña el medio ambiente, no sé qué historia, algo así dice, ¿no? Pero es que si crecemos es que es imposible sostenerlo eso permanentemente. Vale, aquí os he puesto unas rayitas. Ay, me han desaparecido. Ah, no han desaparecido. Vale. En segundo de bachillerato les explico a mis muchachos un tema por encima sobre estabilidad de sistemas automáticos. Y les digo que cuando un sistema está en equilibrio, cualquier tipo de sistema automático, cualquier tipo de sistema, eléctrico, electrónico, mecánico, cualquier tipo de sistema, está en una posición de equilibrio
le sometemos a una acción, la que sea, él busca un estado de equilibrio nuevo. Entonces, imagina, yo qué sé, la suspensión de un coche. Le pegamos un empujón y él, lo que es la altura de la carrocería, necesita un nuevo equilibrio. O sea, si yo me siento permanentemente, pues la carrocería queda más baja. Si le pego un empujón y suelto, pues oscila ahí hasta que vuelve otra vez al equilibrio, ¿vale? Entonces, podemos aproximarnos de dos maneras distintas. A un punto de equilibrio, a un nuevo equilibrio, podemos aproximarnos de dos maneras. Una, de forma más o menos progresiva, como marca esta gráfica, u otra, como esta. Sobrepasamos el estado de equilibrio y claro, como lo hemos sobrepasado, tenemos que caer otra vez, volver, se producen aquí una serie de oscilaciones cada vez de menor amplitud hasta que encuentre el estado de equilibrio. Eso pasa en todos los sistemas y es entendible, ¿no? Bueno, pues os he puesto un ejemplo donde tenemos la capacidad de carga, donde esta línea roja es esta que es la capacidad de carga del planeta. Capacidad de carga del planeta significa hasta ese punto, si no sobrepasamos este punto, la capacidad de carga es, podríamos decir, lo que nos proporciona la Tierra de manera sostenible, lo que puede hacerlo eternamente. Eternamente, vamos a, entre comillas, lo de eternamente, ¿vale? Quiero decir, la vida también, la Tierra también tiene un periodo de caducidad. Cuando se apaga el Sol, se apagó la Tierra, ¿no? Pero bueno, eso va a pasar dentro de miles de años, no hay problema, eso no podemos pensarlo. Entonces, la capacidad de carga es lo que nos puede proporcionar la Tierra de forma sostenible. Entonces, nosotros podemos aproximarnos a ella de esta manera y mantenernos a un nivel sostenible. Y ya está. Ese nivel, podríamos decir que es el nivel que teníamos los occidentales, claro, en 1970 aproximadamente. Desde 1970 para hoy, es decir, 50 años y pico, lo que hemos hecho ha sido crecer de esta manera. Hemos sobrepasado. Es decir, estamos en el segundo caso. Podríamos haberlo hecho de esta manera, pero lo hemos hecho de esta. Hemos sobrepasado la capacidad de carga de la Tierra, bastante. Entonces, obviamente, como esa curva tiene que llegar a un final, cuando los recursos empiezan a disminuir, pues tenemos que buscar el nuevo estado de equilibrio, que es basarnos todo en lo que nos proporciona el planeta. Es decir, tenemos que volver a bajar. Lo malo es que, como veis, ya no, cuando vienes bajando no te puedes quedar ahí. Vas a bajar, vas a bajar, vas a bajar y luego, bueno, aquí dicen colapso de los sistemas y llegan hasta cero. Yo imagino que no nos pasará esto, pero sí va a pasar que tenemos que volver a subir, probablemente volveremos a pasar, oscilaremos hasta que alcancemos el estado de equilibrio, es decir, viviremos de los recursos que nos proporciona el planeta. Ahora bien, este periodo desde que estamos aquí arriba hasta que alcanzamos otra vez, hasta que volvemos a alcanzar el equilibrio, pues yo no sé cómo va a ser. Me lo puedo imaginar. Fácil no va a ser. Pero bueno, continúo. Obviamente el mundo está muy mal repartido. La capacidad de carga de la Tierra, pues los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y países petroleros y tal, lo han superado en 5,8 veces. Estados Unidos en 4,9. Corea en 3,9. Alemania en 3. Inglaterra en 2 y pico. China en 2 y pico. Ecuador, India, o sea, los únicos que están ahora mismo aquí por debajo son India. Nosotros estamos más o menos a nivel de Estados Unidos y de Inglaterra. Ahora os pongo un gráfico donde se refleja en 2024 cada país del mundo, no están todos reflejados, está lo más importante, el día en que sobrepasan la capacidad de tierra, la capacidad de carga de la Tierra. El que lo sobrepasa antes es Qatar, el día 11 de febrero. Es decir, del 1 de enero al 11 de febrero, Qatar consume todo lo que produce la Tierra, sí, en su parte, lo que le corresponde a él que produce la Tierra. El resto del año vive de las rentas.
¿Qué significa eso de vivir de las rentas? Pues significa vivir de lo que del petróleo, básicamente del petróleo, es decir, de la energía que ha recibido la Tierra durante millones de años, porque el petróleo en el fondo lleva millones de años para producirse por descomposición de materia orgánica de origen animal, básicamente plancton marino y tal, que queda ahí sepultado, se descompone por acción de la presión, la temperatura y el paso de los años, bacterias anaeróbicas, aeróbicas y tal, durante millones de años está almacenando energía, y es de la que estamos de la que vive el resto del año Qatar. Luxemburgo, pues desde el 20 de febrero. Nosotros estamos en el 20 de mayo, ¿vale? En el 20 de mayo. A partir del 20 de mayo vivimos de las rentas. De momento. Vale, hay un día que es igual que hay el día del no sé qué, el día de la mujer trabajadora, el día del, no sé, días de todo. No caben en los 365 días. Pues hay un día que es el de sobrecapacidad de la Tierra. Lo que pasa es que ese no tiene un día fijo. Ese día va cambiando, es el día que sobrepasamos la capacidad a nivel mundial, que sobrepasamos la capacidad de carga de la Tierra. Como veis, en 1970 era el 31 de diciembre, básicamente. Por eso os he dicho antes que nos tendríamos que haber mantenido en el nivel de 1970. Hoy día, como veis, ha ido bajando, bajando, bajando. En 2024 ha sido, creo recordar, que el 1 de agosto. El 1 de agosto hemos consumido todo lo que recibe la Tierra durante un año. A partir de ahí vivimos de la renta. Es decir, de la energía que hay almacenada, se ha almacenado en la Tierra durante millones de años. ¿Es por tanto posible una transición a las energías renovables? Pues claro que es posible, sí o sí. En el futuro toda la energía disponible va a ser renovable. Cuando se acabe la botella, echo un trago, cuando se acabe la botella nos hemos quedado sin botella. Es decir, solo podemos beber de las fuentes de verdad, de las fuentes que se renuevan. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Pues el problema radica en la cantidad. La energía disponible, cuando no tengamos energías fósiles ni nuclear, pues va a ser bastante menos de la que consumimos ahora. Entonces tendremos que cambiar el sistema de vida. La famosa Agenda 2030, ya os he hablado de ella, pues nos propone pasar de los combustibles fósiles al modelo REI que llaman, la renovable eléctrica industrial. Es decir, pretenden que cambiemos el 100% de la energía que consumimos hoy renovable, o sea, no renovable, de los combustibles fósiles, pretenden que la transformemos y la produzcamos a través de fuentes de energía renovables. Obviamente, ¿es posible esa transición? Pues obviamente la respuesta es rotundamente no. Es rotundamente no. Por dos motivos, ¿vale? Primero, porque sin combustibles fósiles, y a partir de aquí empieza un poco la parte, yo creo que más cruda. Bueno, la parte anterior es muy cruda, pero esta también lo es, quizás más. ¿Por qué no podemos? Porque yo creo que hasta ahora la gente piensa, pues eso, que los combustibles fósiles los podemos sustituir uno por energías renovables. Y eso creo que os voy a convencer de que no, es que es imposible, ¿vale? Porque sin combustibles fósiles no hay minería. Yo no sé si habéis visto alguna vez los camiones que mueven el mineral en las minas. Son más grandes que un edificio de 2 plantas. El otro día escuchaba por casualidad que cambiar las ruedas de un camión de esos cuesta más de 100.000 euros. Una rueda de esos bichos. Eso solo se puede mover con diésel, no se puede mover con energía eléctrica, con baterías. Pesarían mucho más las baterías de lo que puede transportar. Bueno, primero, porque sin combustibles fósiles no hay minería, no hay producción agrícola industrial. La producción no habría tractores.
Y sin tractores no habría fertilizantes tampoco, o por lo menos a gran escala como ahora. No habría tractores a gran escala como ahora. No habría placas solares. Las placas solares se obtienen de minerales que se obtienen con gasoil. Y para obtener el material necesario para fabricar una placa hay que mover camiones y camiones y camiones, cientos de camiones de tierra, en el fondo es tierra, con una cierta concentración de ciertos minerales que hay que procesar, casi siempre utilizando gasoil. Entonces, no habría placas solares, no habría vehículos eléctricos, por lo que os he dicho, y ahora os justifico un poquillo más por qué, no habría aerogeneradores. Y ya pensando en eso, vamos a ver un poquito las reservas que dicen que hay de... Las reservas que en 2020 dicen que hay de combustibles fósiles, de carbón, petróleo y gas natural. Los valores de aquí son un poco... da igual. O sea, quiero decir que de 2020 para adelante se van a descubrir más, obviamente. Pero que me da igual que queden 159 años de carbón como que queden 500, es que me da igual. A nivel histórico, 500 años no es nada. Petróleo, dice aquí que habría reservas conocidas de 56 años, para 56 años. A mí me parece poco y se descubrirá más. Pero aunque sean 200 años a nivel histórico no es nada, digo lo mismo. El gas natural, lo mismo, 40 y tantos años. Lo que pasa es que hay un problema todavía peor que quede poco, y es la curva de extracción. El problema no viene cuando se agota el último kilo de carbón o el último litro de petróleo o el último litro de gas. El problema viene cuando en una economía que siempre crece, necesita más recursos y cada vez más recursos, llega un momento, fijaros en una curva sola de estas, solamente en una curva de estas. Por ejemplo, esta que es la del petróleo. Bueno, cuando yo hago un pozo de petróleo, si habéis visto alguna película americana, buscando agua, cavaban en la tierra y ellos no sabían que existía el petróleo. Así se descubrió el petróleo, básicamente. Empieza a salir un chorro de petróleo. Muy fácil de extraer, solo tienes que coger un bidón, llenarlo y ya tienes petróleo. Muy barato, un petróleo muy barato. Pero bueno, yo empiezo a extraer petróleo de ese pozo y cada vez extraigo más. Cada vez puedo extraer más. Pero llega un momento en que ya no puedo extraer más. No puedo extraer más cantidad, quiero decir, más litros diarios. Ya cada día me da menos litros diarios porque cada vez me cuesta más. Pensar que en un pozo petrolífero primero sale solo, luego lo tengo que bombear, lo tengo que aspirar con una bomba. Luego ya la bomba no lo aspira, tengo que meter agua a presión para que empuje el petróleo y salga el petróleo. Luego ya con el fracking de ahora ya tengo que perforar horizontalmente, meter explosivos para que fracturar la piedra y tal, y de ahí extraerlo, etcétera. Pensar en un manzano, pensar en un campo de manzanos. Yo pongo a coger manzanas, pongo a la gente a coger manzanas a nivel de suelo y me llenan cajas y cajas y cajas, las que quieras, vamos. La primera batida me llenan cajas y cajas y cajas a lo bestia. Luego ya, segunda batida, con escaleras. Hay que subirse. Ya no llenan tantas cajas. Tercera escalera, tercera batida, ya las últimas de arriba con una escalera más larga. Cada vez menos, cada vez menos. Bueno, pues eso le pasa a un pozo petrolífero, a una mina de carbón, a una mina de cobre, a una mina de cualquier cosa. Si juntamos todos los pozos petrolíferos, todas las minas de carbón, todo, al final la curva es exactamente la misma. ¿Vale? Entonces, esto de aquí se le llama el pico. El pico del petróleo ya se ha alcanzado. O sea, ya se ha alcanzado. No me voy a meter en tipos de petróleo, pero bueno, el pico del petróleo se alcanzó en 2018, básicamente. Ya a partir de ahora, prácticamente,
no podemos aumentar la producción de petróleo, prácticamente, ¿vale? Entonces, aunque siga quedando mucho petróleo, no podemos extraer más para que la economía vaya creciendo. Entonces, el problema va a empezar ya mismo. Bueno, de hecho ya hay restricciones en muchos países. Lo que pasa es que como a nosotros todavía no nos ha tocado, pues bueno, vale, no nos damos cuenta. Pero en países de Sudamérica, en muchos, Colombia, Ecuador, Venezuela, incluso productores de petróleo ya tienen restricciones en las gasolineras. Eso a nosotros nos va a llegar, antes o después. Vale, segundo motivo por el cual no podemos transformar toda la energía de carácter fósil al modelo REI, a eléctrica industrial, porque no hay materiales suficientes. No podemos generalizar la producción de placas solares, de vehículos eléctricos, aerogeneradores. Ahora vais a ver un poco por qué también. Mirar las previsiones que se hacen a través de la Agencia Internacional de la Energía y cosas así, la previsión de extracción de recursos hasta 2050-2060, creciendo, 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 como yo os digo. Esto si lo acortas, al final es una curva bastante exponencial, ¿vale? Bueno, os he subrayado algunas cositas aquí. Dice, la Comisión Europea y otras fuentes que proyectan la extracción de recursos globales aumente cerca del 90% del 2017 al 2060. Solo el 90%, ¿vale? En estos 40 años. Solo el 90%. Es casi duplicar. Van a tardar, piensan que, bueno, o sea, que están intentando crecer un poquito menos del 2%. La población va a aumentar en torno al 28%. Si somos 8.000 millones, pues 8 por 3, 24, van a subir otros 2.000 y pico millones. Es decir, en 2060 esperan que seamos 10.000 y pico millones de personas. Bueno, pues podemos seguir creciendo. Pensad antes en que ya hemos sobrepasado bastante la capacidad de carga de la Tierra. Entonces, si seguimos produciendo, seguimos siendo más personas, viviendo cada vez mejor y tal, imaginad hasta dónde vamos a llegar. Obviamente luego la caída va a ser más fuerte. Aumento del 72% de los recursos per cápita. Recursos per cápita es recursos que consumimos por persona. La extracción de minerales metálicos crecerá el 96%, de las rocas y minerales no metálicos el 168%. Importante, la Unión Europea produce menos del 5% de la producción mundial de materias primas. O sea, solo el 5%. Y sin embargo consume aproximadamente el 20%. Es decir, somos deficitarios en un 15%. Europa lo va a pasar mal. Vale. Bueno, aquí os hago una previsión de la agencia IEA, Agencia Internacional de la Energía, de las siglas en inglés. En cuanto a previsión de futuro y tal, establece 3 escenarios. Uno, con las políticas actuales, sería el primero. El segundo es el escenario de desarrollo sostenible que llama. Y luego el tercero es de net cero, emisiones cero en 2050, es decir, supresión completa en 2050 de los combustibles fósiles. Cosa que no se creen ni ellos. Pero bueno. En el caso de net cero, que esto es imposible, necesitaríamos multiplicar por 6 el consumo de recursos actuales. En el caso del desarrollo sostenible, que tampoco va a ser posible, tendríamos que multiplicar por 4. Si concretamos en el escenario este de desarrollo sostenible, si concretamos para ciertos minerales, de aquí, de 2040, o sea, hasta el 2040, del 2020 al 2040, se tendría que multiplicar la producción de litio por 42, el grafito por 25, el cobalto por 21. Esto lo dice la Agencia Internacional de la Energía en sus previsiones. Saca un informe todos los años, ¿vale? Entonces, ellos prevén que si seguimos esto, que es el mínimo que hay que seguir para alcanzar lo del 1,5 grados, teóricamente, que ya hemos superado, pero bueno, ¿vale? Tendríamos que multiplicar por 42 las minas de litio existentes. Yo no sé si os imagináis que es multiplicar por 42,
por cada mina que exista en el mundo ahora mismo, habría que abrir 42 minas. Yo imagino que entenderéis que eso no es muy viable. Otra cosa es dónde se abren esas minas. Primero, dónde hay litio y dónde se abren, porque no sé si sabéis que en Cáceres capital, al lado de Cáceres han descubierto una posible mina, un yacimiento con una concentración aprovechable de litio. Pero claro, obviamente, los cacereños no quieren que se la pongan al lado, obviamente. Por multitud de motivos. Yo tampoco querría que me pusieran aquí en Talavera, al lado en el Cerro Negro, por ejemplo, que me desmantelen el Cerro Negro y me dejen aquello arrasado para extraer el litio. Bueno, tendríamos que multiplicar por 42, 25, etcétera. O sea, como veis, es imposible lo que plantea la Agencia Internacional de la Energía. Lo que os decía antes, un coche convencional, aquí han puesto cobre y manganeso. Lleva aproximadamente, pues si esto es 50, esto puede ser 35. 35 kilos entre cobre, manganeso y tal. Un coche eléctrico necesita manganeso, litio, níquel, manganeso. O sea, esto es cobre, me parece que me he equivocado. Cobre, litio, níquel, manganeso, cobalto, grafito y tierras raras. 200, vamos a poner, siendo generosos, 210 kilos frente a los 35. Los coches eléctricos son una mina rodante, son una mina porque llevan muchísimos minerales variados y muchísima cantidad. Es completamente imposible generalizar el uso del vehículo eléctrico como hoy está generalizado el coche con motor de combustión. En cuanto a la generación de electricidad, los kilos de materias primas que necesitamos para producir 1 megavatio hora en el gas natural, pues es, no sé, si esto es 4.000, pues esto vamos a poner 1.500. Para una central de carbón necesitamos 2.000. Para una nuclear, pues 4.000 y pico, 5.000. Para una solar nos vamos a 7.000 casi. Para una eólica nos vamos a más de 10.000. Para una eólica marina, que ahora se está poniendo muy de moda, necesitamos 15.000. Como veis, es que multiplicar los recursos que hemos utilizado, multiplicarlos por muchísimo. Para los coches, para la producción de energía eléctrica, solar y eólica. Bueno, haceros una idea. Alicia Valero, creo que ya os he hablado de ella, sí, os he hablado de ella. Tiene un libro que se llama Tanatia, es especialista en recursos materiales, recursos minerales no energéticos. Ha estimado, tiene un libro que se llama Tanatia, ha estimado que de 2016 a 2050, si todo sigue igual, faltarían todos estos elementos. O sea, agotaríamos las reservas mundiales de todos estos elementos: plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, plomo, platino, telurio y zinc. Bueno, 3 ejemplos para que veáis un poco las curvas de extracción del cobre, litio, cobalto. Estas son las curvas de extracción. Aquí dicen, esto también es de la Agencia Internacional de la Energía, ¿vale? No me lo he inventado yo. Esto lo han publicado ellos en sus informes. De 2020 a 2030, pues mirad, el azul oscuro es under construction, operativo, ¿no? Son las minas operativas que hay ahora mismo en el mundo. El azul clarito sería en construcción, son minas en construcción, yacimientos que se están poniendo en explotación, ¿vale? Y la línea roja, pues es la demanda que se espera, la demanda para el escenario de desarrollo sostenible, el segundo que os he dicho. O sea, la línea roja nos dice el material que necesitaríamos y las azules nos indican del que disponemos. Y se atreven a decirnos pues que esto ya, no sé, esto es el principio de economía de sustitutibilidad. El principio en el que se basa la economía tradicional es que si un bien
escasea, por el motivo que sea, pues otro le sustituirá a un precio asequible, ¿no? Entonces, bueno, la Agencia Internacional de la Energía supondrá que en lugar de cobre, pues aquí inventaremos otra cosa. En lugar de litio, bueno, aquí hay otra trampa. Solo nos ponen hasta el 2030. Imaginar hasta el 2050 esta curva donde llega. Imaginar dónde llegan estas curvas en 2050. ¿Vale? Mirar el déficit que tenemos de cobalto, el déficit que tenemos de litio. Por eso tenemos que multiplicarlo por 42. Porque tenemos un déficit. O sea, esto es lo actual, las minas operativas, las minas que están en construcción, y todo esto hasta el 2050, imaginar la curva esta por 42, eso es lo que tenemos que descubrir y poner en explotación. No sé si vosotros lo veréis viable, yo creo que esto es imposible, obviamente, no hay que ser muy listo. Bueno, esta es la curva, la campana de otros minerales, de cobre, cobalto y tal. Bueno, esta quizás sobra. Vale. Pero todo esto ya lo sabíamos hace 50 años. No lo queremos ver como la avestruz, pero ya lo sabíamos. Estamos avisados. Esta transparencia es un recorte de periódico, dice: la petrolera Exxon conocía el cambio climático desde los años 70, pero difundió información falsa para salvar su negocio, obviamente. Mintió durante décadas sobre su contribución al cambio climático. En cierta ocasión me llegó una información que en 1959 ya habían publicado algo, salió un informe de 1959 en el cual reconocían que la quema indiscriminada de combustibles fósiles tendría consecuencias para el medio ambiente. No lo he encontrado para ponerlo aquí, pero bueno, da igual. En los años 70 ya sí. Dijeron eso. Lo conocían, pero nos mintieron. Lo más importante, en 1972, a principios de los 70, el Club de Roma, un club de personal de élite, de empresarios, políticos, gente de bien, pues ya empezó a sospechar y le encargó a una serie de científicos, al matrimonio Meadows, que elaboraran un informe, un análisis del impacto ambiental que estábamos la sociedad generando sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces hicieron un estudio, se aprovecharon de la dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es el modelado que se utiliza hoy en día pues, para la previsión de meteorológica, de todo, absolutamente de todo. Los modelados de cualquier simulador está modelado por dinámica de sistemas. En 1972 ya con un poco el desarrollo de los bueno, un poquito antes del 72, el 72 se publicó, con el desarrollo de la informática utilizaron la dinámica de sistemas para simular un poco el comportamiento. Cogieron cinco variables, solo 5 variables, que fueron los recursos disponibles, la producción industrial, la producción de comida, la población y la polución, la contaminación. Obviamente, como en cualquier sistema complejo, pues todas esas variables están interrelacionadas. Si tú modificas, disminuyes los recursos, bueno, si aumentas la producción, disminuyes los recursos, puede aumentar la población, aumentas la contaminación, puedes aumentar la población. En fin, hay una interrelación entre cada una de las variables. Elaboraron ahí un gráfico bestial, no lo he querido poner aquí, de interrelación entre uno y otro, pusieron a rodar las computadoras y el resultado que salió lo publicaron en un libro que fue un bestseller, que lo llamaron The Limits to Growth, los límites del crecimiento. Se vendió, fue un bestseller. Y entonces aquí os pongo un recorte de un sitio. Dice: los límites al crecimiento, el libro. Un trabajo pionero de éxito mundial, fue un bestseller, está agotado, yo lo intenté comprar y no pude, lo conseguí a través de internet, porque está publicado en la página del Club de Roma que os digo, está publicado en inglés, pero está publicado. Y luego está por ahí traducido, aunque las calidades son peores, pero bueno, por si lo queréis buscar. Un éxito mundial que no, esto lo he subrayado yo, que no cambió el rumbo de la humanidad. En 1972 os voy a poner el resultado del informe, ¿vale? El resultado del informe fue esta gráfica. Lo he sacado de este PDF que os digo que me he descargado. Es una gráfica un poco más fea, las hay por ahí más bonitas a color y tal, pero he querido sacar el original.
Aquí están las 5 variables. Los recursos parten en 1900, analizan de 1900 al 2100. En 1900 parten de los recursos disponibles en ese momento que se estiman y a medida que vamos gastando, obviamente, pues se van gastando, van bajando. Este de aquí es la población. La población es muy reducida, va subiendo, 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 subiendo. Llega un momento en que, como han disminuido los recursos, tanto minerales como alimenticios, pues la población cae. Comida per cápita, producción de alimentos por cabeza, por persona. Pues lo mismo, aumenta, 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 pero llega un momento en que empieza a disminuir cuando los recursos empiezan a agotarse. La producción industrial crece, 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 hasta que llega un momento en que se queda sin recursos y empieza a bajar. Y la contaminación empieza a crecer, 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 y llega un momento pues, que empieza a bajar. Claro, si no producimos industrialmente, pues baja. Bueno, hicieron varios estudios, ¿vale? Cogieron varios parámetros y tal. Entonces, uno de ellos, este es el más común, este es el escenario que ellos preveían si todo seguía igual, el business as usual, que llaman, el BAU. Hay otro que es el BAU 2, es decir, duplicaron los recursos. Imaginaron, si tenemos 100, pues vamos a considerar que tenemos 200, a ver qué pasa. La gráfica fue muy parecida, muy parecida. Es un poco engañosa porque pensar que los recursos, este valor, si esto era 100, esto es 200. Entonces, esta gráfica, si esto veis que está más baja que esta, pero en realidad sería el doble de alta de lo que está aquí con respecto a esta, ¿vale? Quiero decir que puede ser un poco engañosa, pero os he querido poner esta de todas maneras. Bueno, ellos observaron que este pico, el pico de población, con los recursos que se estimaban en 1970, y duplicándolos, se retrasaba, me parece que eran 16 años, duplicando los recursos. Ahí está la curva exponencial, ahí influye la curva exponencial. El tema de la polución se dispararía, los recursos tardarían más en agotarse, pero al final se medio agotarían, la producción industrial subiría más, la producción de comida y tal, pero al final, si os dais cuenta, a ver, ellos no pretendían obtener unos valores exactos, precisos, de decir, en 2057 se va a alcanzar el pico, no. Ellos daban un valor más o menos aproximado. Vale, aquí os pongo más escenarios. El BAU es el primero, el BAU 2, duplicando los recursos, este está más real, esto ya es más actual. Veis que los recursos son el doble, si aquí hay 2 líneas, aquí hay 4. Entonces esta curva es más real. La población subiría, aunque no tanto más, la producción industrial sí que subiría mucho más, la polución se dispararía, etcétera. Luego analizaron otros, dijeron, vamos a probar a ver si podemos mantener... Un segundito. Perdón, que necesitaba salir a una cosilla. Vale, intentaron decir, vamos a ver si se puede mantener la población, que no empiece a decaer. Y lo consiguieron, metiendo una serie de parámetros, ajustando técnicas de control de natalidad y tal, lo consiguieron. Controlando natalidad y otra cosa, me parece que fue la producción industrial, pues consiguieron más o menos una estabilidad con la capacidad de carga de la Tierra. ¿Vale? Pero, a ver, conclusiones del informe. Estamos hablando de 1972. De continuar las tendencias del modelo, del momento, conduciría a alcanzar los límites del crecimiento en algún punto de los siguientes 100 años. Por eso ellos analizaron de 1900 al 2100, bueno, hay un margen ahí de 200 años. Vale. La principal consecuencia sería un descenso drástico de la población derivada de la incapacidad de mantener la producción. Segunda conclusión, sería posible alcanzar un equilibrio ecológico y económico, es decir, estar por debajo de la capacidad de carga de la Tierra y satisfacer a todo el mundo sus necesidades materiales si se paraba el ritmo de crecimiento. Estamos hablando de 1972.
¿vale? Es decir, si en ese momento nos hubiésemos parado, pues estaríamos dentro de los límites de la Tierra. Pero como no nos hemos parado, pues tendremos problemas. Tercero, cuanto antes se tratase de alcanzar el equilibrio, mayores posibilidades de éxito para evitar el colapso del sistema, eliminar sus consecuencias más trágicas y permitir la satisfacción de las necesidades para todas las personas. Esto daban un margen de 5 años aproximadamente para cambiar la tendencia, para eliminar el crecimiento y mantenernos. Han pasado 50 años y seguimos creciendo y creciendo y creciendo, ¿vale? Bueno, después de 30 años se actualizó. De aquí para la izquierda estamos hablando de valores conocidos en ese momento, de 1970 para atrás, son los valores que ellos analizaron, ¿vale? 30 años después, en 2000, veis, la línea de puntos es la línea que ellos marcaron. La línea continua es la línea real, conocida ya, ¿vale? Si os dais cuenta, no coincide con exactitud, pero tiene la misma tendencia. 40 años después, en 2010, se volvió a revisar y sigue la misma tendencia. Veis que se despega un poquito algunas, pero la tendencia es la misma. A subir, veis que son líneas que tienden... O sea, ellos lo que buscaban no era la exactitud, buscaban la tendencia, y la tendencia se mantiene. En 2014, The Guardian, un medio de comunicación inglés súper popular, súper científico, dijo: los límites del crecimiento al crecimiento tenían razón. Nuevas investigaciones muestran que estamos cerca del colapso de la producción industrial. 4 décadas después y tal, dice: prepárense para que las etapas iniciales del colapso se manifiesten pronto. Y ahí ponían estos gráficos. 50 años después, es decir, en 2023, se hizo una recalibración. Aquí, si os dais cuenta, hay muchas líneas, pero en el fondo hay 10 líneas. 5 de puntos, que eran lo que nos marcaba el BAU de los límites al crecimiento, y la continua, que es la actual, actualizada a 2023. Aumentaron los recursos, porque es verdad, se han descubierto recursos nuevos, y entonces se ha aumentado la cantidad de recursos, por eso están tan despegadas. Pero si os dais cuenta, la forma de las curvas, la roja, es igual que la roja, más elevada porque tenemos más recursos. Los recursos vuelven a caer y casi se juntan aquí. Quizás la polución, la azul, es la que más se separa, pero tiene la misma tendencia, si os dais cuenta, a un máximo y luego decaer, etcétera. Con todas pasa lo mismo, ¿vale? La población, que era la roja, la población, bueno, pues sube mucho más, pero al final la caída no está muy lejos, no está muy lejos. Yo no sé si os dais cuenta, pero es que es para echarse a temblar analizar estos gráficos, porque es que prácticamente de 2023, es decir, de actualmente para adelante, la tendencia que nos marca es una caída aquí vertiginosa. Es verdad que los límites del crecimiento, los científicos decían que en la etapa de crecimiento, de subida, más o menos todo está controlado porque la interrelación entre los distintos elementos es más o menos conocida. La parte de caída es como muy desconocida porque es bastante imprevisible qué es lo que vamos a hacer nosotros. Lo que estamos haciendo ahora lo sabemos, lo que llevamos haciendo 50 años lo sabemos, pero lo que vamos a hacer cuando empecemos a ver las orejas al lobo, pues no se sabe. Entonces, dependiendo un poco de lo que hagamos a partir de ahora, pues esta caída va a ser más abrupta o menos abrupta. ¿Va a llegar hasta un sitio o se va a quedar más abajo, más arriba? No sabemos. Vale, Antonio Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, ya lleva un tiempo saliendo en televisión diciendo para algunos barbaridades, pero verdades como puños. Aquí lo traduzco, medio traduzco, con mi mal inglés, para decirlo simplemente, el estado del planeta está roto. La humanidad está batallando una guerra con la naturaleza. Esto es suicida. Hacer la paz con la naturaleza, volver a la paz con la naturaleza es la principal tarea del siglo XXI.
debe ser la prioridad de las prioridades de todo el mundo y en cualquier lado. Esto lo dijo en diciembre de 2020 y ha dicho otras cosas también. Vale, entonces, a partir de aquí entramos en la última parte, que serían propuestas para hacer más sostenible la sociedad futura. Esto es una recopilación mía, algunas son mías y otras son recopilación de cosas que dice gente. Entonces, la primera, que esta sí que es mía, es dejar de mentir a la gente, que es lo que estoy haciendo yo con vosotros. Bueno, hay que contar la verdad a la gente, hay que contar la verdad a la gente. Tiene que saber la gente que tiene cáncer para poder medicarse. Tenemos que abandonar de forma progresiva pero rápida el consumo de combustibles fósiles. Tenemos que abandonar la idea utópica de transición energética que nos han vendido en la Agenda 2030, los políticos y toda esta gente. No podemos sustituir los combustibles fósiles por la misma cantidad de energía renovable. Va a ser por mucha menos. Abandonar la idea ridícula de que podemos seguir creciendo. Es que es de sentido común. Iniciar el decrecimiento, la parte de descenso, voluntariamente y lo más rápido posible. Administrar la todavía mucha energía fósil que tenemos. Nos queda mucha energía fósil todavía. Ahora bien, la estamos malgastando en guerras, en producir cantidad de bienes que no son necesarios. Ejemplo, nos están forzando a achatarrar nuestros coches viejos. Viejos entre comillas, viejos de años, pero a lo mejor no de funcionamiento, como el mío. Nos están obligando a achatarrarlo, impidiéndonos entrar en el centro de ciudades, etcétera, 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 para sustituirlos por otros, por minas rodantes, como os había dicho antes, que es innecesario por completo. Vale, más propuestas. Aprovechar las energías renovables en forma mecánica, que es lo que hacíamos antes, que es mucho más eficiente. Antiguamente teníamos molinos de viento que la energía eólica la aprovechaban en forma mecánica. Hoy toda la energía la queremos transformar en electricidad, que es mucho más ineficiente. ¿Vale? Los barcos, ¿cómo se movían los barcos antes? ¿Cómo se descubrió América? El comercio aprovechando la energía eólica de forma mecánica para mover un barco. Dejar de fabricar armas y hacer la paz y olvidarnos ya de una vez de la guerra. ¿Vale? Control de natalidad es importante, que no podemos seguir creciendo. A pesar de que algunos partidos políticos estén intentando fomentar la natalidad, que hablen de que la seguridad social es una pirámide invertida y que con menos gente, es que es inviable por completo, ¿vale? Reducir el consumo de bienes y servicios a lo realmente necesario, obviamente. Cambiar nuestros hábitos de vida. Obviamente, los hábitos de vida tienen que cambiar. La sociedad que conocemos está llegando a su último momento. Dentro de X años vamos a tener una vida buena, esperemos que buena, pero diferente a la actual. Volver a un estilo de vida más rural, es que es imprescindible. Renunciar progresivamente y por decisión propia, que no se puede imponer, estas cosas no se pueden imponer, a lujos y caprichos. Relocalizar la producción, volver a un comercio de proximidad, es que es importantísimo. No podemos estar comiendo naranjas, plátanos de América porque hay que transportarlas. Eso lleva muchísimo consumo de recursos. No podemos estar todo el año comiendo productos que no tenemos aquí, trayéndolos de un sitio, de otro y de otro. Consumir productos de estación, producidos localmente. Es decir, comer naranjas en época de naranjas, pero de aquí, no de Sudamérica o de otro sitio, ¿vale? Más cosas. Ajustar la dieta y consumir menos productos. Esto es lo que dijo el Garzón y tal, por las macrogranjas y tal, que además sí que es conveniente. No como él lo dijo, pero sí que es conveniente modificar la dieta. Producir, a medida de lo posible, nuestros propios alimentos. Tenemos que rediseñar entre todos de forma consensuada, no impuesta por estamentos superiores, una nueva sociedad mucho menos compleja. Tiene que ser mucho menos compleja. Eliminar la obsolescencia programada. Es que es de cajón que se rompan las cosas porque queremos que se rompan, sabiendo hacer las cosas bien para que no se rompan. Pues, en fin. Abandonar la idea de comprar, usar, tirar. Sustituir envases de un solo uso por envases retornables. Economía circular, aunque la economía circular en realidad no existe, es economía en espiral, pero bueno, vamos a llamarla economía circular. Reducir el volumen de residuos y reaprovecharlos.
Rediseñar los productos para hacerlos más sencillos, resistentes, duraderos y fáciles de reparar y de reciclar. Un móvil de hoy día es irreciclable casi, porque tiene muchísimos elementos distintos, pero en una proporción ridícula. Entonces, separar tanta cantidad de elementos diferentes con cantidades tan pequeñas es completamente antieconómico. Económico a nivel monetario como a nivel energético. Es decir, para separar eso se necesitaría muchísima energía. Reducir considerablemente el peso y potencia de los coches. Los coches van a seguir existiendo, al menos durante un tiempo, pero no pueden ser cada vez más grandes como los están haciendo. Los híbridos, los eléctricos, si es que los están haciendo más grandes que los de antes. Reducir al máximo la movilidad. Tenemos que movernos, pero lo necesario. No podemos cada fin de semana irnos de vacaciones. Reducir el uso del coche a lo imprescindible, que podríamos decir que es lo mismo. Promover el uso de la bicicleta. Apostar por un transporte público de calidad. Apostar por el tren eléctrico de baja velocidad, no el de alta que se ha puesto muy de moda. No, el de baja. El de baja como vehículo eléctrico realmente sostenible. El de alta velocidad, eso consume muchísimos recursos. En definitiva, volver a estar en equilibrio con la naturaleza, regenerar ecosistemas perdidos, que hemos perdido muchos, y mantenernos por debajo de capacidad de carga de la Tierra. Conclusión, el colapso de las fuentes de energía fósiles y del uranio, que son los recursos no renovables, nos lleva a una situación complicada en los próximos años. El modelo de transición que nos están vendiendo adolece de muchos problemas. Potencial de producción de energía, materiales para fabricarse, dependencia de fósiles, es decir, dependencia del petróleo fundamentalmente, electrificación, fuerte dependencia tecnológica y lo más importante, llega muy tarde. Si en 1972 nos hubiésemos puesto con esto, a lo mejor habría llegado a tiempo, pero ahora ya es imposible. En los próximos años vamos a empezar a decrecer voluntaria o involuntariamente, queramos o no. Es mejor que lo hagamos voluntariamente. Las tendencias actuales son muy malas y puede llevarnos a gran conflictividad entre países por guerras por recursos, vamos. Y otras sociedades posibles. Para terminar, España produce cereales de sobra para alimentar a su población y a su ganado. Podemos mantener nuestro nivel de vida consumiendo entre el 10 y el 20% de la energía y materiales que consumimos actualmente. Una anécdota que no os he comentado antes. El 40% del petróleo que consumimos actualmente en el mundo se dedica a simplemente transportar combustibles fósiles. O sea, el 40% del petróleo lo utilizamos para transportar carbón, petróleo y gas natural, básicamente. Es decir, si redujéramos mucho el consumo de esto, reduciríamos proporcionalmente más porque no tendríamos que transportarlo. Debemos permitir que países menos desarrollados mejoren su calidad de vida, obviamente. No podemos tener a los países subdesarrollados simplemente como lacayos nuestros que nos proporcionan los materiales, pero no les dejamos que los usen. Es decir, expoliamos sus recursos. Pero hemos llegado a un punto en que, como dice Antonio Turiel, os invito a que le conozcáis, es el científico que me ha abierto a mí los ojos, no queda tiempo para perder el tiempo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que saquéis provecho de esto.